tal a todo el auditorio de Infometrópoli? Ya estamos en Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, en un horario poco habitual, pero con toda la disposición de emitir algunas opiniones y análisis de temas interesantes que tienen que ver con todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Como siempre tengo el gusto, el privilegio que está conmigo el licenciado Marco Antonio Aviña. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Rolando, buenas tardes a todos. Pues como cada jueves, con la excepción del jueves anterior, bueno, hubo alguna situación por ahí que nos impidió transmitir, pero aquí estamos, Rolando, a la orden. Vamos a hablar de temas interesantes y hace unas cuantas horas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la Casa Blanca, se reunió con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y desde mi perspectiva, algo atípico el comportamiento del presidente. Habíamos visto y he visto algunos cartones en medios de comunicación en el cual prácticamente el presidente iba a ser regañado de la República, iba a recibir órdenes, y ha sido muy interesante que Andrés Manuel llevaba propuestas muy concisas, precisas, con una finalidad de un intercambio bilateral de respeto entre dos países, en el cual había una agenda o estableció una agenda de temas creo que necesarios para la época que estamos viviendo, y sobre todo es interesante ver la reacción pública que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. En fin, yo creo que deja una estela de cosas importantes que analizar, licenciado. Sin duda hubo un comparativo. Alguien subió, creo que fue Pedro Miguel de la Jornada, la recepción popular, la recepción de mexicanos en los Estados Unidos, la recepción que le hicieron a Felipe Calderón. Mentadas de madre, rechiflas, reclamos, gritos muy agresivos. Y posteriormente, bueno, la visita que hizo Enrique Peña, igual, un trato despectivo. Y ahora un trato muy distinto el que hacen con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él salió a conversar con los paisanos que se acercaron. Obviamente no pudo interactuar como él acostumbra, porque los agentes federales, el servicio secreto de los Estados Unidos, que están al servicio del presidente de la República, de los Estados Unidos, corrijo, estuvieron salvaguardando en todo momento pues la integridad de un jefe de Estado en visita, porque se trató de una visita oficial. Entonces no pudo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues acercarse, bajarse a caminar, andar entre los paisanos, pero habló con varios, preguntó nombres, les preguntó lugares de origen, tiempo que tenían residiendo allá, y les gritó ahí a voz en cuello: ustedes son un factor importante, lo que ha reconocido, son un puntal tremendo de desarrollo económico del país, con las aportaciones, con el caudal que envían producto de su esfuerzo, de sus ahorros, y que estimulan para que sus familias vivan bien, para que empiecen a desarrollar, a tener cambios en sus formas de vida. Entonces, esa es la parte social, la parte sensible. La parte mediática, la parte del impacto, sobre todo en la cuestión política, el encuentro con el presidente Joe Biden. Bueno, pues hay quienes les dio risa que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pasó la receta de cómo desde el inicio del alza de los combustibles metieron un subsidio para no mover tanto los precios y no agredir al consumidor final, y cómo han logrado contener los precios de los combustibles derivados de petróleo en México, al grado de que le ofreció surtir con mayores cantidades de gasolina toda la franja fronteriza, para que quienes viven en Estados Unidos y deseen venir a cargar combustible a México tengan disponibilidad de combustible. ¿Por qué? Porque el precio de un litro que está aquí en 21, 22 pesos, allá rebasa los 40, más o menos los 40 pesos por litro. Entonces es muy
grande la diferencia, aunque empezó a bajar en el mercado internacional los precios del petróleo, no ha bajado de los $90, sigue pegado a los $100. Llevó propuestas interesantes, ¿no? Andrés Manuel, que esa era una de Parte, ellas. la cuestión migratoria. La cuestión migratoria, que es un tema de deuda histórico y que muchas veces se había hablado de migración, pero no bajo esta tesitura ni con la puntualidad de decir, pues hay que regularizar a todos los mexicanos que ya tienen muchos años en Estados Unidos. Desde Ronald Reagan, que no hay una amnistía para mexicanos en Estados Unidos, que muchas veces sí se ha flexibilizado la ley respecto a la regularización de migrantes, pero que nunca ha sido abierta como tal, y que ahora Andrés Manuel se lo plantea. Hay quien, la oposición y los críticos dicen, bueno, nada más le hizo como una palmadita, sí, está bien, traes tu agenda y está bien, ¿no? Pero a final de cuentas las intenciones están de dar resoluciones a temas importantes y culturales. Quedó el tema no nada más en la agenda, quedó en el ánimo de la opinión pública internacional, particularmente la opinión pública a los ciudadanos estadounidenses y a los ciudadanos mexicanos. Andrés Manuel fue muy enfático al retomar la historia del bracerismo mexicano a partir del programa propiamente llamado Bracero, en los años 40, en el que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y empieza a mandar personal. Entonces, sus fábricas, sus centros de laboriosidad de obreros, de los campos, pues todos los ciudadanos son llamados a las armas y no hay quien alimente y quien produzca en Estados Unidos. Entonces se implementa el programa Bracero y se van los mexicanos a hacer todo lo que estaban haciendo los estadounidenses porque ellos estaban ocupados en la guerra. Sí, por las vías de tren. Hubo un proceso de transformación en el que las industrias, las fabricantes de automóviles empezaron a fabricar armas. Entonces hicieron una reconversión industrial y toda la economía de los Estados Unidos se volvió una economía de guerra. Y el alimento primordial, el elemento primordial para la subsistencia del pueblo, pues fueron los mexicanos los que lo proveyeron. Fueron mexicanos los que cultivaron la tierra, los que estuvieron manteniendo y quitándole el hambre al pueblo estadounidense. Mientras ellos estaban peleando en Europa. Ellos tenían intereses, no fueron a un encuentro, ese es otro tema, pues, pero no fueron a la Segunda Guerra defendiendo ninguna causa. Claro. Ellos fueron en plan de conquista. Desde luego. Para repartirse luego la tecnología alemana. El planeta. Ahí se trajeron, a von Braun, que era el cohetero de Hitler, se trajeron a Himmler, se trajeron a Goebbels, el propagandista, se trajeron al padre de la relatividad, de la teoría de relatividad, Albert Einstein. O sea, hicieron un rescate de gente, de científicos prodigiosos, a los que luego le sacaron jugo en los Su ciencia la han explotado y en muchos. Pues llegaron a Estados Unidos los laboratorios Meyer, mucho desarrollo que ya traían los judíos que heredaron de sus orígenes. Ellos han venido acumulando conocimientos desde las 7 tribus que hablan hasta la Biblia. Entonces ahí fueron depositarios. Ellos, los griegos, los egipcios, pero los que más articularon ese conocimiento fueron los judíos y los árabes. Entonces los grandes matemáticos, los grandes astrónomos, árabes. Esas son las teorías que se hablan, que en realidad no iban por la invasión de Polonia, ni no fueron a por las invasiones o el avance del ejército. Y aparte, repartirse el planeta. ¿Por qué? Porque sabían que Rusia ya estaba avanzando y que Rusia se iba a empoderar de toda Europa. Entonces hicieron un pacto. Parten Europa, parten Alemania, con el oprobioso muro de Berlín, y Europa occidental, pactan Europa oriental, pactan
porque Estados Unidos le mandó la factura de todos los pertrechos que había enviado a Rusia para que peleara. Decía, te mandé tantos aviones, tantas ametralladoras, todo pues toda la parafernalia que se usa en la guerra, uniformes, todo. Y Rusia le dice, muy bien, pero aquí está la cuenta de mis muertos. No sé, 16, 18 millones de rusos murieron allí. Dice, y nosotros somos los que vencimos a Hitler. Pues, ¿qué te pagan? Aunque nosotros te salvamos. ¿No? Aunque el cine hollywoodense dice otra cosa, ¿no? Bueno, ¿Cómo son los americanos? Hollywood inventa, ¿Cómo son los americanos? Muy interesantes y muy buenos Hollywood para el inventa marketing. historias, pues. Otro tema muy interesante que planteó Andrés Manuel López Obrador y que todos sabemos, la inflación está por los cielos, obvio. Este subsidio a los hidrocarburos en México ha favorecido muchísimo para que no estemos en una superinflación. Estados Unidos acaba de reflejar la inflación más alta en los últimos 40 años, ha rebasado el 9%. México en los alimentos básicos tenemos una superinflación. Otra cosa es que los hidrocarburos y que los números en forma genérica no lo digan, pero nada más falta que usted vaya al mercado para que vea cuánto vale un kilo de huevo, que con 50 pesos usted nada más compra medio kilo, el kilo de papa 34, 36 pesos. En fin, la inflación, si usted va a Walmart y se gasta 1,000 pesos, pues va a ver que usted sale casi con nada de Walmart, ¿no? En realidad vivimos una superinflación y Andrés Manuel propone que se eviten aranceles para productos de primera necesidad, tanto de allá para acá, para poder. Se me hace una propuesta bastante ambiciosa, bastante interesante, en el cual no es una visita como regularmente solíamos pensar nosotros los mexicanos, que nada más iban a pasar los presidentes, y que a final de cuentas los temas importantes no se ventilaban y se hablaba más de cuestiones de otra naturaleza que del interés público. Vaguedades, y luego llevan sus equipos ya con sus agendas, sus equipos, y se sientan ante mesas de trabajo y hacen sus plenarias y hacen sus componendas de manera soterrada, todo oculto, y nada más sacan los acuerdos. Llegamos a mediáticos, esto. Los acuerdos y mediáticos. Acá fue muy diferente porque los dos presidentes convivieron. Obviamente no se transmitió en vivo todo el momento, pero fue evidente que gran parte de lo que estuvieron planteando y que la temática que iban a abordar luego en cortito, la expusieron en público. Ya el tipo de acuerdos y cómo se llega a esos acuerdos, pues a veces ya por costumbre, por tradición, de un estado a otro, entran los diplomáticos, entran los que defienden intereses de uno y otro tipo, los negociadores. Recordemos los tratados de libre comercio, todos adversos a México, y siempre venían a decirnos que íbamos a salir de la pobreza, que nos iban que a México iba a entrar al primer mundo, que era el pase que nos directo. íbamos a poner, Así se vendió a el poder famoso equiparar Telecán. con el nivel de vida. Preparémonos para, decía López Portillo, primero para administrar la abundancia, la riqueza, luego Luego iba a defender el peso como un perro. Acabó mordiendo todo como perro, pero el problema ahora que nos queda como mexicanos, porque es un problema, ¿cómo vamos a defender esas posturas de dignidad de un hombre, de un jefe de Estado que llega y dice, esto es lo que quiere mi pueblo? ¿Realmente queremos eso? O sea, el sentir popular dice que sí, pero los intereses, los que van a resultar afectados con que les van a medrar, les van a quitar sus utilidades en la cuestión especulativa. O sea, lo más grave en todo el entorno planetario y en toda la historia de la humanidad es la usura, Rolando. Los usureros, los especuladores, los acaparadores. O sea, no es la mercancía. Un racimo de uvas o un kilo de uvas por sí no tiene precio, no tiene valor. O sea, son uvas, pero se diseña una estrategia llamada mercadotecnia y entonces, no, es que aquí hay un proceso para sembrar, para esto, para lo otro, para ponerla en tu mesa. Hablábamos hace unos minutos del derecho al agua. Entra la mercadotecnia y entran las consideraciones materiales, o sea, la visión utilitarista de todo lo material. El materialismo es otra cosa, nada que ver con eso. Pero
donde entran en juego los factores económicos, el interés, el cuánto voy a ganar por lo que voy a hacer para ti, o de lo que voy a hacer para ti, ¿qué hay para mí? Lo hacen en política, lo hacen todos los que buscan un cargo y están haciendo, en lugar de calcular cómo le van a servir a la sociedad, están calculando cómo se van a acomodar y a quién van a meter y para qué. ¿Cómo se van a servir de la... ¿Cómo se van a servir? ¿Cómo se van a servir? Sí, sí, sí. Entonces, pues... deja un precedente. Desde mi perspectiva, deja un precedente la visita de Andrés Manuel. Nos deja un problemón. Claro, sí. Y Joe Biden les deja un problemón también allá a su pueblo. Eso es a lo que yo me refiero y es una nueva visión que tiene que tener, y la relación de Estados Unidos con México tiene que cambiar en lo sustancial. Se hablan temas importantes, sin embargo quedan todavía muchos en el tintero que son muy importantes, como el tema del narcotráfico, el tema de armas, y por ahí salió, ¿no? Había quien atacaba a Andrés Manuel y cosas, pero salieron a la luz datos muy interesantes y que tenemos muy importantes. Cuando una vez sale un meme, lo vi en Facebook, que me llamó la atención, donde lo está recibiendo Obama a Calderón, y dicen, así es como recibes a tu mejor cliente. Sí, porque Calderón gastó miles y millones de dólares en armamento comprado a Estados Unidos. Entonces... Y Peña Nieto hizo lo mismo. Entonces son visiones, y que, desde luego, yo como mexicano y pienso como ciudadano, pues, ¿en qué han cambiado las cosas? Pues bueno, a lo mejor no han cambiado en mucho, pero sí son temas que por lo menos dan un poco de diferencia en temas muy específicos, que puede ser una nueva visión, sobre todo en el derecho internacional público, la relación con el país más poderoso del mundo y en el cual compartimos una frontera enorme. Tiene que ver, no directamente con esto, pero ahorita que lo mencionaste, el el virrey Castillo, ese que mandó Peña Nieto a Michoacán, Alfredo Castillo, un patán. Yo te comentaba que él dejó en manos de narcotraficantes, de bandas de narcotraficantes en el estado, más de 6,000 armas. Están los datos, más de 6,000 armas dispersas en Michoacán. ¿Por qué? Porque fue el principal proveedor. Cuando él estuvo en Michoacán se recrudeció todo y se empoderaron más los grupos delictivos, las bandas delictivas. No hubo secuestros que resolvieran, no hubo asesinatos que resolvieran, o sea, quedaron borradas quedó borrado el Estado. Las autoridades legalmente constituidas, fue un momento en el que Michoacán en 4 años tuvo 4 gobernadores. Sí, desde luego. Entonces entró por la vía constitucional, por la vía del voto, entró Fausto Vallejo. Le dan malletazo, le dan un golpe de Estado y entra Jesús Reina. Luego Salvador Jara. Y luego corren a Jesús Reina porque no les convenía y entra Salvador Jara. Sale Jara y regresa Fausto Vallejo. Pero viene la elección donde gana se hace una, sí, pero el problema está, o le prepararon desde la presidencia de la República un estado convulsionado para que si ganara Silvano, porque siempre se habló de que tenían una deuda política ahí por la aprobación de la privatización del petróleo nacional, ¿no? Las inversiones extranjeras en temas de petróleo. Fue cuando los diputados federales, no todos, pero la gran mayoría de los diputados fueron sobornados para aprobar el proyecto. Silvano era el coordinador del grupo parlamentario del PRD. De la fracción parlamentaria. Entonces, se vio la mano metida, quienes estuvimos cubriendo esa campaña, se observaba a todas luces la mano metida del gobierno federal desde marketing, desde despliegue económico, sí. Se veía perfectamente que había habido una negociación de Michoacán. Eso quedará la historia, y los años nos lo dirán diciendo. Y se daba el lujo Castillo de tener a los gobernadores haciendo antesala en la banqueta, en la calle, para que él recibirlos en su casa. Porque los atendís, véngase a mi casa ahorita, espéreme, estoy desayunando. Al gobernador lo tenía en la calle.
Bueno, ahí está un tema muy interesante de dos visiones, dos aspectos diferentes, dos formas de ver la política internacional y de representar al país ante el pueblo más poderoso que es el norteamericano y su primer ciudadano, el presidente Joe Biden en estos momentos, en el cual tiene muchos problemas Estados Unidos, está teniendo muchos problemas y que tiene que ver muchas repercusiones con el ámbito mundial. Ahora vemos que también el euro está por debajo del dólar. Ahora es más barato comprar euros que comprar dólares. Y entonces ahí es en donde estamos viendo, y yo he visto algunos posts que creo que usted hizo, lo que deja la OTAN, ¿verdad? La OTAN son todos estos países aliados en pro de Estados Unidos y que es un nuevo bloque en contra del avance ruso en Europa en temas militares, económicos, y que sin embargo ahora la economía del mundo está convulsionada con una guerra, con una crisis epidemiológica, con el COVID, y que el tema económico, si no lo cree, voltea a ver sus bolsillos, sus ingresos, para qué le alcanza, cuánto vale la gasolina, eso permea e impacta en los precios de todos los productos, y que ahora y que el euro estaba por muy arriba, por mucho del dólar en nuestro país. Si no mal recuerdo, antes comprar un dólar estaba al 40% más caro comprar un euro que un dólar. Ahorita sale mucho más caro viajar a Estados Unidos que viajar a Europa. Porque el tipo de cambio está. Por el tipo de cambio. Entonces, bueno, aunque Europa pues tiene partes ahí muy, muy convulsionadas, como el caso de Ucrania, y ahorita que lo mencionas, el presidente Vladimir Putin hizo comentarios que me parece deben ser tomados muy en serio por lo que significa. Dice, esto ni siquiera ha comenzado. Quienes creen que han avanzado, quienes creen que Ucrania es aquí, dice, dice, el país que crea que véngase, mande a su ejército, únase a la fiesta. ¿Por qué? Dice, porque lo que tenemos es la capacidad de llevarle la guerra a cualquier estado que se involucre. Cualquier estado, nación, cualquier país que se involucre en esto, le vamos a llevar la guerra a su territorio. No se va a librar como en otros momentos, como en la Segunda Guerra Mundial, todo fue aquí, no. Por decirlo, que no es China el caso, pero si es China, pues le llevamos la guerra a China. Que es Jamaica, le llevamos la guerra a Jamaica. Eso es lo que dejó ver Vladimir Putin. Es el juego siempre lo decía, también lo decía, yo recuerdo cuando lo decía Saddam Hussein, cuando lo decía Bin Laden, cuando todos ellos decían, ¿no?, que estaban listos para la guerra y a final de cuentas... Pero él tenía tanques de cartón. Sí, pero digo, a final de cuentas siempre se dice eso, ¿no? Así de que, bueno, estamos viendo que con una guerra que no deja de ser guerra, pero para lo que significa el mundo, pues es pequeña, ¿no? Claro. Pero sin embargo, el tema económico está impactando fuertemente en las economías. Globalizaron tanto y generaron una interdependencia de todo tipo que volvieron al... Marshall McLuhan, de los años 80, un teórico de la comunicación, un hombre canadiense, decía, el desarrollo de los medios de comunicación va a lograr que llegue un momento en que el planeta sea una aldea planetaria. Una aldea planetaria en lo que sucede en un lado simultáneamente se va a saber en la otra parte del mundo. Hay un libro así también que se llama The World is Flat. Y ahora el mundo es plano. El mundo es plano. Todo está, si pasa ahorita, pasa y todo el mundo lo sabe. Tú tomas tu teléfono, pones una fotografía que sea de interés en cualquier parte del planeta y sea o no, la foto se va. Y si algo nos enseñó el COVID es eso, que todos somos la misma especie, somos una sola familia y todo está. No porque haya ciudad en Wuhan, en China, pero qué paradójico, en todas partes. Está nos acaban de enseñar eso. El telescopio más potente del mundo que ha desarrollado la humanidad, el más gran desarrollo tecnológico, es un aparato de 25 metros de espejos, de muy alta resolución y que toma todas las imágenes en infrarrojo, con rayos ultravioleta y no sé cuánta tecnología trae. Y acaba de mandar las primeras imágenes del universo desconocido. Pero las imágenes que envía
a la hora de abrirlas e interpretarlas, ojalá logre explicarme. Haz de cuenta, es un cuadro de la imagen, un cuadro del universo. Y dice muy bien, este cuadro es una arena, proporcionalmente es una arena en una montaña, lo que estás viendo ahorita, y tiene miles de millones de estrellas, de galaxias. Entonces, es estremecedor por todo lo que implica para las preguntas que vienen. Primero, las preguntas existenciales de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, Sí, vida más todo allá, ese tipo, sí. sí. Esas son las existenciales clásicas. No, ¿cuáles son las respuestas que va a dar la ciencia a todo esto que está abriendo el conocimiento humano? Y si vamos a tener capacidad, Rolando, ojalá primero de observarlo, la oportunidad de observar, de disfrutar esa maravilla del universo. Y segundo, intentar siquiera entender. Intentarlo. No porque se tenga que saber mucho de física cuántica o de astrofísica o de astronomía, no, eso lo van a hacer los expertos, ellos van a hacer la traducción, a vulgarizar las imágenes, su significación, pero que nosotros nos dé el entendimiento para asimilar eso y lo que viene para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo paradójico? Aquí nos estamos peleando por pedazos del planeta, por intereses económicos, tenemos millones de gente muriendo de hambre, millones de gente muriendo de enfermedad, hay un desarrollo científico. Apenas fue el Día Mundial de la Población y se dice que el próximo año vamos a rebasar los 8,000 millones de personas en el mundo. Era lo que querían Y detener. la India va a superar a China en número de habitantes. Es una recomposición. Es gravísimo como noticia. Entonces son cosas muy interesantes. Y en Europa el COVID decreció la población. Con el COVID en Europa... De por sí era una población, una sociedad vieja. Así es, pero está decreciendo su población. Entonces estos movimientos y estos cambios resultan interesantes. En Estados Unidos el tema de las minorías también, que era lo que Trump siempre quiso tener, lo de la white supremacy, ¿verdad? Por eso decía Make America Great Again, ¿verdad? Hacer América otra vez grande. Entonces, ¿cómo se están moviendo los intereses y cómo el ser humano muestra su lado más perverso con la asociación y el acumular el poder sin poder entender la empatía de toda la gente que está muriendo, de la gente que no tiene, porque ha crecido el número de pobres, de esos 8,000 millones de pobres que serán, los pobres han crecido y la riqueza se sigue concentrando en las manos de unos cuantos, y que el tema económico, el acaparamiento, como usted lo ha dicho, es un tema de verdad vergonzoso para la humanidad, que hace encarecer los precios. Y decir, sí, hay inflación, hay falta de producción, se da prioridad a la guerra, a los alimentos se le da un carácter de mercancía para dejar dinero. Tenemos que llegar a un momento de reflexión la humanidad. Un hombre, Elon Musk, del Tesla, 147,000 millones de dólares es su fortuna. Jeff Bezos rebasa los 200,000 millones de dólares. O sea, son cantidades que... Perdón. No quita tantito el aire, Lupita, por favor. Que ni ellos saben para qué sirven. Perdemos hasta las dimensiones de cuánto es eso. Yo creo que ni lo han visto el dinero, ¿no? Perdón. Sí. Yo creo que ni lo han visto, ¿no? Ese dinero ni siquiera lo han visto. Existe en un papel, existe en una computadora, pero ni siquiera han asociado para qué les alcanza o no les alcanza. Sí. Es una cosa tremenda lo que... En todos los aspectos no hay por qué asustarnos. Es un reto formidable para la humanidad saber que mientras en un lado hay hambre, en otro lado hay un progreso descomunal. Lo que se debe llegar es a equilibrar. Y supongo que el ser humano va a llegar a eso, va a llegar al entendimiento. Algo tendrá que suceder para que nos lleve a esa reflexión. Para que todo mundo... Podernos entender como una unidad la humanidad, para poder cuidar la casa que es la tierra. ¿Qué tiene uno que no tenga otro?
como ser humano, bueno, pues todos somos lo mismo, pero las oportunidades, las ventajas, el arrojo de hacer. Teléfonos de México en manos del gobierno era una empresa rémora, perdía, día a día perdía dinero. En manos de un hombre lo volvió el más rico del mundo en su momento, a Carlos Slim. Entonces, la sociedad funciona así. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ser éticos, ser morales. Las cuestiones religiosas, bueno, pues ahí ya cada quien verá cómo considera su existencia, ¿no? Pero licenciado, haciendo una crítica social, y a lo mejor este programa no es tanto de eso, pero sí es, y poderlo entender y traspolar, y esta analogía entenderla para crear un bien común, para que porque hablamos de 8,000 millones de personas, pero esas 8,000 personas se llaman Carlos Pérez, Juan Domínguez, Isela Vargas, todos tienen nombre, y tienen vida, y tienen sentimientos. ¿Y cómo poder entender el bien común cuando todavía en una sociedad tan pequeña, en donde ya se pueden delimitar los nombres y conocer todos los nombres, seguimos dejando y tirando la basura en la calle, seguimos quemando pastizales, seguimos emitiendo contaminantes con nuestros carros? Me ha tocado ver carros que avientan una infinidad de humo, que no podemos entender el bien colectivo por nuestro interés personal. No sabemos que nos estamos dañando y creemos que no va a llegar el fin en el cual no podamos tener un control sobre el cambio climático. Se ha registrado que ya estamos arriba de los 4 grados. Estos meses pasados se demostró que la temperatura en esta región aumentó 4 grados en relación al máximo histórico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el bien común para poder estar bien en lo particular? Si estamos hablando de estos personajes, pero aquí tu vecino, el que vive al lado, que tiene nombre y apellido, saca su basura, la tira. Este que está aquí al lado no le importa si su gobierno está gastando el dinero, malgastando el dinero, no está haciendo lo suyo, no hace su labor ciudadana de responsabilizar, de poder entender que alguien tiene que cumplir con los compromisos públicos. Claro. Ese problema es ahora pensar en dimensiones macroeconómicas mundiales. Es sumamente complejo. Tenemos que aprender a construir la humanidad. El ser humano no es un ser acabado, estamos en proceso evolutivo. Entonces, esa es la parte que tenemos que complementar o tenemos que completar la construcción del ser humano. Es bonito el desarrollo tecnológico, es el ingenio del ser humano, la robótica, incluso la amalgama que están haciendo ahorita de robots con inteligencia artificial que no llega a superar al cerebro humano. Pero no hay nada que supere al ser humano y su relación con otros. ¿Por qué? Porque quien ha posibilitado absolutamente todo lo que existe es el propio ser humano. Entonces, es paradójico que conforme hay quienes hacen ese tipo de desarrollo, hay los que están pensando en sentido contrario. ¿Cómo acabo con los otros? La ciencia de la destrucción, la ciencia de la devastación, ¿cómo le llaman? Pues esas bombas, ese tipo de misiles que al mismo tiempo pues acaban con poblaciones enteras, un solo disparo, sin poner la vida de la parte que opera eso en riesgo. En la antigüedad hay una anécdota, al inventor de la ametralladora lo mandaron fusilar, porque decía que eso no era de hombres. O sea, el honor de la lucha cuerpo a cuerpo, esto lo desbarataba. Convertía al operador de una máquina de esas en un asesino. Entonces lo mandaron matar para que no existiera el artefacto. Pero 50, 100 años después rescataron
diagramas, los Y no se proyectos. equivocaron. ¿Cuánta gente ha muerto con esos instrumentos? Y el ser humano Entonces, destructivo. sí, ese desarrollo. ¿Y cómo empezó? Según yo, hace miles de millones de años, en la desesperación de la vida infrahumana, por accidente, un homínido toca el fuego y dedujo el primer pensamiento científico: el fuego quema. O sea, cuando entendió que se acercaba su mano al fuego, él sentía calor, pero se podía quemar, y deduce el fuego quema y empieza a dominar el fuego, acaba dominando la energía atómica. Ahí empezó. En un principio muy, muy elemental, de la ciencia, en un simple causal fuego. explicativo. ¿Qué nos cambió la vida? Empezar a comer, dejar de forrajear, de ser herbívoro, comer carne cruda, a que por accidente alguien llega y empieza a comer carne cocida en fuego, carne asada. Y hasta la fecha seguimos disfrutando carne asada. Nada más que ya no hay que ir a cazarla, ya no hay que ir a sacrificar a los demás. Cada quien va desempeñando un rol. Sí. Pues interesante los temas. Por ahí tenemos un tema del priismo. Alito Moreno, ¿verdad? Alito en fuga. Moreno fue a denunciar que el presidente, que todos estos temas parece que están como fuera de la realidad de contexto. Y por ahí se han colado algunos videos en donde dice que él va a tomar las decisiones de las candidaturas para el 2024. Mentando madres, diciendo de todo, ¿no? A su estilo, pues. ¿Quién será la oposición para Morena en el 2024? ¿Qué estará pensando la oposición en este país, que para mí es muy necesario, que es importante el equilibrio de poderes, que haya diferentes manifestaciones ideológicas, políticas, para que podamos avanzar? Yo no veo por dónde un desdibujado, difuminado, desarticulado PRI, a no ser que tenga amarres por ahí sorpresivos, pero no veo por dónde pudieran operar una oposición, ni en conjunto, Rolando, con el Frente Cívico Nacional, o no sé cómo le llaman, ¿no? Ese es un frente, cínico nacional, son un grupo de cínicos que no hayan por dónde colarse a los presupuestos públicos. Esa es la verdad. No pueden, ninguno de los actuales actores políticos de oposición tiene cara para enfrentarse al ciudadano y decirle: yo no te he fallado. Diego Fernández de Ceballos podría decir eso, por ejemplo, cuando mandó quemar la papelería de la elección del 88. Esos míticos papeles, dijo el sinvergüenza cuando los mandó quemar. Claro, pues le dieron punta diamante, le dieron cuentas bancarias, le permitieron como senador operar contra el Estado, llevar juicios contra el Estado y ganarlos, y despojar a secretarías de Estado de grandes propiedades para dejarlas en manos de particulares. Vaya, robó a Cantinflas. El rancho de Cantinflas lo tiene Diego Fernández de Ceballos. De esa calaña es el tipo. ¿Qué calidad puede tener él? ¿Qué calidad humana? ¿Qué calidad moral? ¿Qué calidad política para presentarse y llegar? Oye, Rolando, soy Diego, tú sabes que soy un hombre de bien. A mí me parece, conociéndote, imagino la respuesta, ¿no? No. ¿O quién de los que están? Alito. Le desculcaron un poco el teléfono, le encontraron ahí cosas indecibles, indecorosas. No tenemos moralina, no nos escandalicemos. Pero el cuadro de fotografías que encuentran son pues las diputadas que él propuso, o las quienes propuso como candidatas y ahora son diputadas, muchas de ellas, y bueno, pues muy transformadas gracias a cuestiones cosméticas o quirúrgicas. Entonces, ¿ese tipo de políticos es realmente lo que merecen los mexicanos? Y todavía dice que él es el que tiene el poder. Bueno, pues, no lo dudo. Porque si es por querer, yo también. O sea, si es por querer, todos queremos. ¿Qué más por ahí tenemos en la agenda, licenciado? Bueno, hoy hace 8 días, Francia
dio una reversa de 300 años en su historia. No nada más la cuestión de la Bastilla de 1753. 1789. Sí, cuando toman la Bastilla y hacen ahí la revolución que finalmente impactó en todo el planeta, porque fue la cabeza de una serie de revoluciones a nivel mundial. No, nacionalizó su industria eléctrica. Todas las empresas privadas, ya el gobierno y la sociedad no las aguantaron y acabaron emitiendo la Comuna de París, acabó por quitarles, por recuperar en beneficio de Francia la producción de la electricidad, la distribución y la comercialización de la electricidad. Ya no aguantaron. Otra vez volvemos a los ambiciosos especuladores. Y hablando de ambiciosos y especuladores, hombre, Querétaro aquí ya está siendo una vergüenza. Privatizan el proceso de extracción, distribución, comercialización, todo. Renuncia el gobierno del Estado al agua, a su manejo, a su distribución, que es un derecho humano, lo hemos dicho. Tú ahorita lo matizas, dices, sí, el agua es un derecho humano, pero cómo te llega esa es otra cuestión. No, el derecho humano no es el del agua, es el derecho humano de acceso al agua. El acceso al agua. Que tengas acceso al agua, ese es el derecho humano. Y los derechos humanos no todos deben ser garantizados por el Estado. Tienen que ser garantizados, pero no otorgados por el Estado. Sino el Estado no lo creo. Porque tendríamos que estar hablando de cosas, de una economía totalmente socialista, en donde el Estado tenga que proveer todo, hasta el derecho a la alimentación, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación te lo tendría que dar el Estado. O sea, no todos los derechos humanos tienen que estar garantizados por el Estado, pero sí tiene que asegurarse el Estado que los tenga la gente. Y que no nos guste que esté privatizado el agua, pues es obvio, porque es el elemento más vital que tenemos los seres humanos, y que esté en manos de particulares y se puede especular con algo tan elemental y básico para el desarrollo de una persona o la supervivencia de una persona, es peligroso. Es peligroso y en el cual, desde mi perspectiva, debe de haber un pronunciamiento de la Corte muy interesante. Tiene que haber un pronunciamiento de autoridades federales muy importantes con este tema, porque muchos van a seguir ese ejemplo. Y aprovechándose de la lejanía de la ciudadanía con temas importantes, va a haber muchos especuladores, muchos queriendo meter dinero en este negocio, porque hay gente que tiene mucho dinero y puede comprar muchas voluntades políticas, intereses, claro. Y en el cual es muy peligroso que sigan el ejemplo de Querétaro en este tema de privatizar los servicios del agua. Ojalá que no, ojalá que más bien supriman ese, que le den marcha atrás a esa. Eso es lo que me refiero, que debe haber un pronunciamiento federal a través de la Suprema Corte de Justicia, a alguien que interponga una acción de inconstitucionalidad o un tema en el cual quede prohibido este tema y se eleve a rango diferente el tema del agua. Mejor meter a la cárcel al quien intente privatizar el agua. Sí, sale mucho más económico. Tiene que estar, por el principio de legalidad, tiene que estar establecido un artículo, no nada más porque nos creamos que esté. Tiene que existir esta legislación que prive de la libertad, o simplemente que evite la posibilidad de que caiga en manos de particulares el manejo del agua. La justicia es muy lenta. La Constitución del 17 fue muy clara y la fueron manipulando al grado de que ahorita no queda nada de esa Constitución. La fueron modernizando y lo único que hicieron fue tergiversar su espíritu y quitarles la parte justiciera, la parte social, y dejarla al servicio de puros sinvergüenzas. En algunos temas no, es muy ambiciosa esta Constitución, en muchos temas, proteccionistas y garantistas. Sin embargo, en temas naturales y esenciales que se necesitan, como es el tema de la propiedad, sí es muy criticable, muy mejorable. Nos dejan en manos de sinvergüenza. Así es, pero solamente en esos temas. En el tema de garantías de derechos creo que es muy amplia, súper amplia, y muchísimo más proteccionista que la del 17, está en nuestro texto vigente. Pero bueno, son temas que se deben de analizar y ver esta privatización del agua, porque vemos que está siendo un problema nacional el tema del agua. Los países del norte verdaderamente tienen sequía, verdaderamente también hacer una reflexión si las instituciones y los organismos operadores del agua en el país están a la altura para satisfacer el derecho humano de acceso al agua. Pues La Piedad es un ejemplo de ello, que sí lo es, pero hay otros que no. Entonces, ese tema del agua es importante. Por ahí hay algunas lecturas. Pues veo aquí, Gerardo Chaván, buenas tardes, dice, Chong propone a Claudia Ruiz Massieu para presidenta de la República. Bueno, y luego dice que hoy se pegaron a Morena ilustres priistas.
Así es. Sí. Saludos a Amancio. Buenas noches, saludos Amancio. amigos Marco y Rolando. Felicidades por su programa, Amancio. Siempre gracias, ya estás retirado, ya te da tiempo de ver este programa, me da gusto. También un saludo a Jesús Francisco Licea Cázares, que siempre nos Mexicali, ve el desde doctor allá, Mexicali. sí, Un saludo amigo. afectuoso, claro que sí. Benjamín Aguilar, saludos Benjamín. Ramón Cárdenas también, saludos. Marisela, gracias, gusto en saludarte. Pues, bueno, es lo que hay ahorita aquí. Y a lo mejor terminamos el tema de lo de Francia. Cómo en México ha sido muy criticable el tema de la industria eléctrica. ¿Sí? Y que hubo una oposición férrea y que fue un debate muy, muy importante a nivel nacional y que ahora vemos países totalmente con una inercia. Que están tomando las directrices de Andrés Manuel López Obrador. Están volviendo al nacionalismo. Eso sí. A nacionalizar cosas, servicios, en el cual es importante estos temas. Y a mí me llamó mucho la atención que alguien quiso elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad. Entonces eso es diferente, porque el Estado se lo tiene que garantizar. En fin, es importante analizar lo que está pasando en otros lugares, ponernos a ver qué está pasando, qué decisiones están tomando economías importantes para evitar sus inflaciones, ver cómo Estados Unidos tiene problemas muy fuertes de inflación y que está creando adversidades muy, muy fuertes para su población. México, ¿hasta cuándo podrá resistir estos temas? Porque tenemos realidades muy diferentes. Allá los gobiernos sí apoyan y dan mucho para asistencia social. Acá prácticamente estamos abandonados desde hace mucho tiempo en estos temas, ¿no? Que verdaderamente solucionen. Pues es lo que tenemos Por ahorita. aquí vemos, licenciado, que nos hizo el favor de traer, ya que viene la elección para consejeros de Morena, y que ya hay muchos advenedizos en ese partido político que yo poco creo, debo de decirlo, porque pues veo puros priistas, puros, como lo dice aquí Chaván, ¿no? Pues vemos a gente que ha sido indeseable en este país, desde a nivel nacional, desde las grandes alturas en el Estado. Pues vemos a gente que ha estado viviendo en otros gobiernos, viviendo de lo público y estando privilegiados de ellos. Y usted tiene una carrera pues muy... Esta me llamó mucho la atención, esta credencial que dice Gobierno Legítimo de México, y sale usted en los años de Andrés Manuel López Obrador, sí, en el cual prácticamente era cuando había instaurado su gobierno alterno. Por el tiempo de la en el 2006. credencial lo veo, que usted ya era seguidor de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es que nos conocemos hace muchos años. Desde hace mucho tiempo, y hay muchos que ahora llegan, pero usted tiene una lucha de un tiempo muy atrás. Asociación Cívico de Lázaro Cárdenas, estamos hablando de 1978, y estaba yo viendo... Esta asociación cívica, Rolando, se funda, y esta fue la plataforma política de Cuauhtémoc Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas no dejaba que el ingeniero hiciera política, lo tenía frenado, lo tenía contenido. Al morir el general, en el 1971, se visualizó esto y se pudo empujar hasta el 74-75. Y esta fue la plataforma con la que en 1974 Cuauhtémoc Cárdenas busca ser candidato al gobierno de Michoacán y lo votan. No lo deja llegar el presidente Echeverría. Y lo vuelve a intentar en el 80, ya con el presidente López Portillo. Y López Portillo, lo digo porque el presidente era el que decía quién era o no gobernador. Entonces, ya en el 80, López Portillo sí le permite a Cuauhtémoc hacer, pero ya se había ido Cuauhtémoc por la libre. Ya Cuauhtémoc Cárdenas incluso en el 77 entró como senador por Michoacán, y había estado como subsecretario forestal y de la fauna. Entonces no podían ya contenerlo mucho, al grado de que en 1982, ya siendo gobernador, en la casa del secretario de gobierno de gobierno de Michoacán, del doctor Roberto Robles Garnica, piedadense por cierto, ahí nace lo que 1 o 2 años después se denominaría corriente democrática o corriente democratizadora. Era una reunión, eran las primeras reuniones muy, muy privadas. Yo recuerdo a Ifigenia Martínez, César Buenrostro, Porfirio Muñoz Ledo, Cristóbal Arias, Leonel Godoy, por supuesto Francisco Javier Obando y el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Íbamos nosotros allí algunos decolados. Yo no tenía ni la edad de ellos, pero me favorecieron mucho con su amistad y me permitían
participar en algunas cuestiones, entonces asistí a la mayoría de los encuentros que tuvieron y estoy perfectamente enterado de cómo se fue organizando todo lo que después fue Corriente Democrática y cómo cuando se da la ruptura llegamos al Frente Democrático Nacional. Tan es así que en 1988 a mí me hacen representante del partido... el Partido Mexicano Socialista. Sí, del PMS. PMS. Y el representante, por el Frente Democrático Nacional, el representante distrital aquí, La Piedad era cabecera distrital, había un representante de candidato a la presidencia de la República y me tocó estar en esa posición. Luego, bueno, pues ahí ya vienen los acomodos, vienen los arribistas, vienen los compadrazgos, y ya se van metiendo. Sobre todo vienen los que traen una ambición tremenda por figurar en cargos, pero no traen el bagaje político, aunque lleguen y digan, traigo mucha experiencia, sí, en saltar de un partido y de un cargo a otro. Y muy pocas intenciones. Bueno, pues muy claras intenciones. Pues esas son... buenas intenciones, quise decir, muy pocas buenas intenciones. No, pero faltó el adjetivo claras buenas. intenciones. Y bueno, ahorita que andan presumiendo, yo les decía en una reunión hace un par de días, andan pidiendo, dice, maneras de comprobar que has estado militando en la izquierda, que traes quién sabe cuánta cosa. Aquí yo te mostraba ahorita, nada que ver con el momento que viene, pero es un testimonio, simplemente una carta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dirigida a mí, el 26 de mayo de 1987, o sea, antes del jaloneo del 88. Nosotros ya estábamos metidos en la dinámica de que él fuera el candidato a la presidencia de la República. Fuimos al choque del 88, fuimos al movimiento de resistencia y fuimos a la fundación como respuesta institucional, como respuesta política, como desfogue, porque se iba a desbordar todo y el país no iba a resistir. Esa fue la salida, fundar el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, así es. Vamos a ver qué consejeros va teniendo Morena si se sigue desvirtuando como partido de... partido ficticio de izquierda, quiero decirlo aquí, a mí en lo personal me queda una satisfacción. Yo he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana, he estado donde me ha dado la gana, y lo único que sí he cuidado bastante es que nadie puede llegar y decir, oye, te vi allá en tal parte, te vi en tal otro lado. O sea, a estas alturas de mi vida, Rolando, puedo ir a cualquier partido, pero ya saben que no me van a mover. Pues ahí está. O sea, ahora que se califican mucho las intenciones de la clase ahorita política. De los consejeros me digo, oye, consejero, no voy a participar porque no tengo interés en ser consejero. O sea, mi militancia, mis convicciones no pasan por un cargo. Ahí está, muy claro. Pues muchísimas gracias, Pues licenciado. Esto es... Muchas gracias. ¿Y algo más que quiera agregar para terminar este programa? Ya enfadamos al auditorio, como digo, Pues muchísimas gracias. Aquí estamos dando ciertos temas y que usted se cree una opinión. Siempre es un gusto participar en este espacio de Infometrópolis, reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, con el licenciado Marco Antonio Aviña aquí, que tiene una amplia experiencia y que tiene todo el conocimiento, ya ha visto pasar la historia en primera fila y el cual estoy convidado a ello. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Buenas noches a todos.